Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a iniciar. Estamos nosotros esta mañana concluyendo nuestra serie, las 4 disfunciones de la familia perfecta. Y quiero recapitular un poquito acerca del concepto de la familia disfuncional, las familias disfuncionales. Y ahí están en la pantalla, tú puedes ver pues familias discutiendo o teniendo algún tipo de diferencias, y una definición que tú puedes encontrar muy sencilla, muy básica. Dice: familias disfuncionales. Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce, continúa regularmente, y lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. Y es lo que hemos estado hablando a lo largo de este mes, y hoy estamos concluyendo esta serie. Los temas que hemos visto a lo largo, si te perdiste los demás temas, te invitamos a que puedas asistir con nosotros cada domingo para que no pierdas la secuencia de las series, pero esta serie termina este domingo. Son los siguientes que hemos visto: un pasado no resuelto. Fue el primer tema que nos platicó el pastor, y ahí te decíamos que el pasado no resuelto, hablamos del perdón. Los que nos visitaron en aquella ocasión, hablamos del perdón. Un conflicto no resuelto, hablamos qué causa el conflicto en tu familia, ¿sí? Tus propios intereses y a veces la falta de relación con Dios que llegas a tener. Y la ausencia de límites. El pastor hace 8 días nos hablaba de esto, de cuando tú decides construir esos límites o valores, o decides no construirlos, ¿no? Y hoy te quiero hablar de, ¿quién me dice? Legado intencional. Te quiero hablar de un legado intencional, ese legado que estamos dejando a nuestras siguientes generaciones. Pero antes quiero que hagamos un ejercicio de qué recuerdas, qué recuerdos tú puedes tener de tus padres, de tus abuelos. ¿Qué recuerdo tú puedes tener? Yo tengo aquí unos ejemplos de algunos recuerdos que yo tengo de mi niñez. Y el primer recuerdo es ese frasco de Nescafé. No sé si aquí lo conocieron. ¿Alguien lo conoció de aquí? ¿Ese frasco? ¿Ese diseño? Varios, ¿eh? Yo recuerdo a mi abuela materna preparar un café y cuidar el frasco impresionantemente. Lo que era el café, el azúcar y la sal, era así un tesoro en los hogares, ¿no? Lo cuidaban mucho. Y en el rancho donde vivían mis abuelos, mi abuela materna acostumbraba a preparar un rico café a las 4:30 de la mañana, que cuando yo iba de vacaciones con ellos me gustaba pararme a esa hora, y recuerdo mucho a mi abuela preparando ese rico café, ese aroma de café, preparándolo a mi abuelo y a mí, porque nos íbamos a ir al campo a ver la siembra y todo eso. Pero era riquísimo, y ese frasco para mí fue un legado, porque hasta la fecha me encanta el café, ¿no? Y bueno, ¿quién no tuvo videocasetera, no? Bueno, hay jóvenes aquí presentes que a lo mejor ya ni las conocieron, pero antes se metía un cassette, la película, y se reproducía de ahí las películas. Y yo recuerdo mucho esto porque eran tardes de domingo o tardes de sábado, que mi papá preparaba unas ricas tortas, unas tortas impresionantes así, una charola de tortas, y nos sentábamos a ver toda la tarde películas que se habían rentado para ese momento familiar. Y la verdad es que hasta la fecha hoy yo lo sigo haciendo con mi familia, ¿no? Es algo muy padre, esa costumbre, y se me quedó muy marcado eso por parte de mis padres. Y la Biblia, esa Biblia que tú ves ahí, yo quería buscar una Biblia de púlpito. El púlpito es este que se le llama, para los que no saben. En la iglesia bautista, mi familia viene de ser cristiana de muchos años atrás, se acostumbra una Biblia de púlpitos. Era un ladrillote así, grandote, de letra enorme, grande, y esa Biblia normalmente se tenía en el púlpito, en las iglesias, en la parte de enfrente. Y yo recuerdo a mi abuela paterna, cuando ella padecía de insomnio en las madrugadas, entre 3, 2 de la mañana, que yo me paraba al baño, porque yo viví con ella un tiempo en la ciudad de Puebla, cuando estaba estudiando en la universidad.
que yo me paraba al baño y la escuchaba o veía su luz prendida y estaba en su recámara leyendo esa Biblia. Le gustaba mucho esa Biblia porque, para empezar, la letra era muy grande, no le cansaba los ojos, pero leía historias del Antiguo Testamento, los Evangelios, Proverbios, Salmos, y en ese momento de la madrugada se ponía a reflexionar sobre eso, lo que estaba leyendo. Y si cuando yo me asomaba, porque me gustaba asomarme, y me gustaba asomarme porque cuando sabía que si yo me iba a asomar, me iba a jalar y me iba a explicar o a platicar lo que estaba ella leyendo en ese momento. La verdad es que yo puedo recordar estos legados de mi familia y los recuerdo con gran amor y con grandes cosas, porque yo hoy tengo esas costumbres. Hoy también, a veces también tengo algo de insomnio, me despierto a las 3:30 de la mañana y me pongo a leer mi Biblia. Ya no es la Biblia de púlpito, ya es la aplicación, ¿verdad? Entonces es algo que seguramente tú tienes recuerdos de tu familia, de tus abuelos, agradables, ¿verdad? Que puedas estar recordando en este momento. Bueno, pero yo quiero hacerte esta siguiente pregunta. ¿Qué tipo de legado quieres dejar a la próxima generación? ¿Lo has pensado? ¿Lo has planeado? ¿Lo has visto? O tal vez la actividad diaria que tenemos nos absorbe el estrés, no tenemos tiempo, tenemos una agenda tan ocupada en el trabajo, relaciones personales, proyectos, negocio, nos absorbe tanto que no pensamos qué legado estamos dejando. Un error que cometemos es que pensamos que la actividad económica o el dinero es el único y mejor legado que le puedes dejar a tus generaciones futuras. Y olvidamos el día a día, olvidamos tu mal carácter, olvidamos esa inseguridad que a veces tenemos, tu falta de motivación o tu motivación a las personas. El cómo tratas a tu cónyuge, si le gritas, le hablas. Olvidamos esos pequeños detalles que están formando ese legado, quieras o no, intencional a tus generaciones. A veces, como familia, no pensamos en esto, en ese legado. No tenemos una visión ni siquiera de nuestra propia familia, de nuestros hijos, y estamos viviendo las circunstancias cotidianas. Las circunstancias del trabajo y de todos los días. Y sobre todo, o lo peor es que a veces somos las víctimas de esas circunstancias. Y empezamos a vivir como víctimas de la escasez, de la enfermedad, de la falta de perdón. Empezamos a vivir como víctimas con el legado que te dejaron tus padres. Es que así era mi papá y como así era, yo voy a ser así. ¿No? ¿Qué hacemos para construir nuestro legado intencional? ¿Te has preguntado qué le quieres dejar? ¿Cómo quieres que te recuerde tu familia? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos? ¿Te has preguntado eso? En ocasiones aquí el pastor ha hecho esa pregunta también. ¿Cómo quieres que te recuerden? El legado que tú puedas estar dejando hoy, tienes que tener la capacidad de ver que va a afectar a tus hijos, ¿no? A los hijos de tus hijos, ¿lo alcanzas a ver? A los hijos de tus hijos. En el 2020, yo empecé a orar por el esposo de mi hija y la esposa de mi hijo. Mi hijo hoy cumplió 19 años. Y mi hija tiene 11 años, ¿no? Entonces ya empecé a orar por ellos, por el legado que quiero dejar y lo que ellos quiero que lleguen a ser. Pero bueno, quiero invitarte que si tienes tu aplicación de Biblia, quédate esas preguntas que te acabo de hacer. ¿Qué legado puedes dejarle a tu familia hoy? Quédate con esa pregunta. Ahí ponle una pausa, ¿no?
Quiero invitarte que me acompañes a este texto bíblico, a Génesis 41:38. Ese texto bíblico está hablando del faraón de Egipto. En ese texto bíblico el faraón se encuentra a un hombre, por primera vez, nunca había visto a este hombre. Se encuentra frente a un hombre que tiene tanta claridad de sus palabras, que es una persona congruente, es una persona segura, es una persona que le dice qué tiene que hacer y le expresa con tanto carácter la interpretación de los sueños que él tenía, el faraón, que el faraón se expresa de esta forma, de José. Estamos hablando de José. De esta forma se expresa: ¿acaso encontraremos, qué dice? ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre? ¿Cómo dice? Tan claramente lleno del Espíritu de Dios. En ese momento el faraón estaba tomando una decisión para dejar un legado para sus descendientes, para sus próximas generaciones. El faraón en ese momento estaba recibiendo la noticia de lo que estaba por suceder en ese momento en su tierra. 7 años de prosperidad, 7 años de escasez. Tendrás que poner a un hombre sabio, prudente, inteligente, que administre la abundancia para hacer frente a la escasez. Y de eso depende que sobreviva tu pueblo. El faraón en ese momento estaba tomando la decisión y tenía pensado, estaba viendo a José. Yo quiero que hagamos un paréntesis aquí. Yo quiero decirte que tu legado puede bendecir a otras familias. ¿Sí lo crees? Y que tu legado puede bendecir a otras naciones. ¿Tú lo crees? Claro que sí. Claro que sí. Quiero hablarte de José. Quiero hablarte de la vida de José. Seguramente tú has escuchado esta historia de José anteriormente. Lo has leído en Génesis a partir del capítulo 37. Tú puedes leer la historia de José. Pero yo quiero hablarte antes de este momento que está frente al faraón, porque en este momento José tenía 30 años frente al faraón. Yo quiero hablarte de cómo es que llegó José a este momento, a esta etapa. Quiero decirte que José pertenece a la familia de Jacob. Jacob, como cualquier familia de nosotros, era una familia disfuncional. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, 2 esposas, 2 esclavas, 12 hijos. Es una familia disfuncional, como lo que hemos estado hablando. José era de los hijos menores de los 12 hijos. Había nacido ya en edad adulta de Jacob. Y José era hijo de Raquel, por el cual Jacob había trabajado 7 años para casarse con ella. José tenía 17 años. Estoy retrocediendo para llegar a la edad de los 30 años. Y es fascinante la historia de José. Su padre le tenía mucha confianza. Jacob lo amaba, lo escuchaba tanto que lo ponía para que le reportara si sus hermanos hacían fechorías o se portaban mal. José iba y le platicaba a su papá. Jacob amaba mucho a José. De hecho, ¿por qué no decirlo? Era el consentido. Le habían hecho una túnica especial con las telas más finas y con los colores más finos. Era el consentido. Y yo puedo ver y yo puedo imaginar, y quiero que me acompañes con esta narrativa, con esta historia. Si tú ya conoces la historia de José, yo puedo ver cómo
José puede estarle preguntando a su padre: papá, platícame, ¿cómo es que te esforzaste 7 años para casarte con mi mamá, para que te la dieran en matrimonio? Oye, papá, platícame del abuelo Labán. ¿Cómo es que te cambió 7 veces el sueldo para que te mantuvieras trabajando para él? ¿O cómo le hiciste, papá, para que el ganado, los borregos salieran muteados, salieran manchados, para que hicieras crecer tu ganado? Híjole, yo me imagino a José, esa cara de asombro, cuando vio que su papá sacó a su familia de la casa de Labán, de las tierras de Labán, y los llevó rumbo a Canaán. Yo puedo ver a José obedeciendo la estrategia de su papá Jacob, separando la familia en 2 grupos, porque se estaban acercando a Canaán y estaban siendo amenazados por un feroz ataque. Sí, su hermana había salido al encuentro de Jacob con 400 hombres de guerra para recibirlo. ¿Tú qué pensarías si te van a recibir con 400 hombres de guerra y salen a tu encuentro? ¿Seguirías caminando o te regresas? Yo puedo ver a José, wow, obedeciendo, separándose, siguiendo la estrategia de su papá Jacob. Puedo ver a José en una mañana viendo llegar a su papá rengueando, polvoso, cansado. Pareciera que había peleado toda la noche. Y José preguntándole a su papá: papá, ¿qué te pasó? Y Jacob contestándole: nada, sigamos adelante, que me he topado con el Dios de nuestros antepasados, y de hecho me cambió el nombre a Israel, y ha prometido cuidarnos, entregarnos esta tierra y prosperarnos. ¿Tú te imaginas a José recibiendo y viendo lo que estaba viviendo su papá? Por eso era un joven con mucha seguridad de sí mismo. Era un joven con demasiada seguridad de sí mismo. Si él soñó algo, lo tenía que decir. Tenía un gran ejemplo, ¿no? Tenía un gran ejemplo. Creía en Dios. Había sido educado con esa fe, con esa seguridad. Su padre lo amaba y para él era suficiente. Lo había consentido con esa túnica. Pero ustedes saben que José contó 2 sueños que despertó la envidia de sus hermanos. Y eso provocó seguramente la historia que ya te sabes. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Pero hay algo muy importante. José no era un esclavo y no se sintió como esclavo. Después José, es acusado de un delito que no cometió en la casa de Potifar. Es juzgado por algo que él no hizo y lo condenan a la cárcel. Aún estando en la cárcel, José dice: estoy aquí por algo que no hice. Aunque estaba en la cárcel y había sido condenado, José no se sintió condenado. Tuvo oportunidad en la cárcel de conocer a 2 personajes, entre ellos al copero del faraón. Cuando él habla con ellos y les interpreta su sueño y les dice lo que va a pasar con sus vidas, José le dice: no te olvides de mí si llegas a salir, yo estoy aquí.
Cuando salió el copero de la cárcel, pasaron los días, semanas, meses, hasta 2 años. Se habían olvidado de él, pero José no se sintió olvidado. José nunca fue resultado de las circunstancias, nunca fue la víctima de lo que vivió. Tan no lo fue que cuando tuvo la oportunidad de estar frente al faraón, ¿saben qué reflejó José? ¿Sí sabes qué pudo reflejar José? Tenía una sola oportunidad. Imagínate a José, en los años que pasó en la cárcel, y de pronto llegan y le tocan: oye, que te bañes y ponte estas ropas. ¿Y ahora? Te vamos a llevar frente al faraón. ¡Wow! Imagínate. En esa oportunidad, José, ¿sabes qué reflejó? Su legado. Reflejó su legado. El legado que le había enseñado su padre. El carácter. La dependencia a Dios. Eso es lo que reflejó José. Tan lo reflejó que el faraón lo reconoce y le dice: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Yo quiero que tú pienses que tú eres un ejemplo como papá, como abuelo, como tío, como tía, como hermano. Tú eres un ejemplo a todas las personas que te rodean, y más a los pequeños, a los niños, a tus hijos. Tú eres un ejemplo de cómo enfrentar la crisis, de cómo tratar a la futura nuera, de cómo crecer espiritualmente, de cómo manejar el dinero, tus finanzas, en cómo tratar a tu esposo o esposa. Tú eres ese ejemplo. Y tal vez hoy te puedas hacer esa diferencia. Puedas hacerte esta pregunta para marcar una diferencia. Porque quieras o no, estás dejando un legado. Intencionado o no, tú estás hoy dejando un legado a tu familia, a los que te rodean. Y la pregunta sería: ¿qué harías de manera diferente? ¿Qué cosas necesitas empezar a cambiar? Y es que si tú lo piensas, el mejor legado que tú puedes dejar es amar a Dios. El mejor legado que tú puedes dejar es reconocer tus debilidades, reconocer tu pecado, arrepentirte, aceptar a Jesucristo en tu corazón y empezar a cambiar y hacer las cosas diferentes. En casa, con la familia, yo he aprendido esto. Yo admiro la historia de José y la leo y he aprendido siempre diferentes temas como el que les acabo de compartir. Y creo que el ejemplo, el legado que has tenido de tu familia, si ha sido bueno, lo que tú has aprendido lo puedes replicar. Pero si ha sido malo, puedes corregirlo y dejar algo mejor para tu familia. Y algo que mejor que le puedes dejar a tu familia es ese amor de Dios, esa convicción de Dios. Y no solamente de dichos o no solamente de palabras, sino de acciones. Que te vean que eres tolerante, que te vean que eres una persona que perdonas, que te vean que eres una persona sabia, que sabe ministrar la riqueza, que eres humilde para escuchar consejo. Todo eso es lo que implica dejarle un legado. Y cuando tú tomas la decisión de dejar un legado intencional, es porque estás tomando la decisión de hacer lo mejor posible, de ser el mejor ejemplo a esas personas que te rodean. Tal vez tus hijos ya no están contigo, tal vez tu relación con ellos sea cercana o sea lejana, y puedas ver algunos ejemplos que tú les diste en sus vidas. Tal vez ahora ellos no tengan tiempo para ti, ¿verdad?
pero siempre hay un punto de partida, un punto de inicio. Yo hoy te quiero invitar a eso, que no seas parte o de las circunstancias como una víctima, sino que tú puedas tomar esa decisión y empezar a vivir algo diferente. ¿Qué harías de forma diferente? ¿Qué harías? ¿Qué cosas necesitas empezar a cambiar de tu vida? Te voy a agregar otra pregunta. ¿Qué cosas necesitas entregarle a Dios hoy para hacer cosas diferentes? Y con eso quiero que te pongas de pie. Vamos a orar para poder contestar estas preguntas. Son preguntas muy personales y con esto queremos terminar la serie. Y yo quiero invitarte en esta mañana que puedas traer a tu mente ese primer encuentro con Jesús. Ese primer encuentro donde tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón. Ese encuentro donde confesaste tus pecados, tus heridas, fuiste sanado y perdonado. Tal vez ese primer encuentro fue la semana pasada, hace una semana, hace meses o hace años. Y hoy tú puedas comparar tu vida actual con aquel momento que aceptaste a Jesús y puedas ver si eres una mejor persona. O tal vez tienes otros pecados actualmente. Ya no pecados visibles como el alcohol, el cigarro. Tal vez un pecado de soberbia, de orgullo, mentiras, de hipocresía, de un mal carácter. Que tú traigas a tu mente hoy aquello que ha afectado a tu familia, aquello que te ha hecho ver con un mal ejemplo. Mi Dios, en esta mañana te damos toda la gloria y toda la honra, y yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo traiga ese consuelo a sus corazones, a su mente, porque hoy no queremos ser víctimas de las circunstancias. Queremos hoy dejar un legado intencional, y así como a José reflejaba tu espíritu, así como José tenía ese carácter, hoy queremos nosotros levantarnos delante de tu presencia y entregarte todas nuestras debilidades, entregarte nuestro pecado, entregarte nuestra debilidad. Y queremos a partir de hoy, Señor, influir de forma positiva. Queremos pensar en un legado de los hijos de nuestros hijos, y que todo lo que hagamos hoy será de bendición. Queremos entregarte nuestro carácter, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestros proyectos, todo. Porque el único propósito es ese: poder vivir dentro de tu propósito, Jesús, porque tú pagaste ese precio por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.